era 232, 422, 423, 485 en todos los protocolos, digamos, de comunicación serie, ya sea singlet diferenciales como half duplex y full duplex. Y luego ya estuvieron viendo I cuadrado C, bien, que nos queda como conclusión importante que I cuadrado C fue desarrollado por un fabricante, en su momento orientado a televisores, o sea, un fabricante de electrodomésticos y electrocomponentes en general, para justamente hacer, digamos, más sencillas las conexiones dentro de las placas, ¿bien? Lo que quería aprovechar ahora en el ratito que nos quedaba era, por un lado, hacer un repaso de los timers que tiene nuestro micro, así ya la próxima clase tomamos fuertemente el tema de comunicación serie, pero hoy, considerando que al menos 2 o 3 grupos de ustedes están haciendo uso y van a hacer uso de los timers, quería aprovechar este ratito para hacer un repaso de los timers con los que estamos trabajando, porque si bien nosotros ya los vimos y los hemos introducido en una clase, tal vez algunos conceptos no han quedado del todo claros o al menos han surgido algunas dudas en este último tiempo, y por eso quería aprovechar este ratito para revisar eso, ¿bien? ¿Qué voy a hacer? Les voy a compartir pantalla, así hacemos un repaso del diagrama en bloques, y lo que me interesa es que quede claro para qué sirve cada modo. Un momento. Ahí ustedes, chicos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Genial. Bueno, yo quiero dejarles en claro algunas cuestiones en materia de los timers, ¿bien? Cuando nosotros estuvimos haciendo el repaso de timers, bien dijimos que los timers nada tienen que ver con el SysTick. ¿En qué sentido? En que el SysTick era una pieza boba, una pieza tonta de hardware que lo único que tenía eran 24 bits para contar en forma descendente, y una vez que se llegaba a 0 se generaba una interrupción. Bien, era una pieza pensada para el trabajo de sistemas operativos que únicamente requieren de una interrupción repetitiva. Bien, después no tenía mayores funcionalidades que pudiéramos nosotros soslayar. Era simplemente una pieza que cuenta en forma descendente, 24 bits. De hecho, creo que si lo tenemos acá en el user manual, en lo que es el reference guide que tiene nuestro micro, deben ser 8 o 7 carillas, no más que eso. ¿Por qué? Porque es un timer muy sencillo, o sea, tiene muy pocas configuraciones. Es el valor de recarga, el valor de start y punto. Digamos. A lo sumo tenemos que jugar un poquito, pero no tenemos mayores dificultades al trabajar con el SysTick. Distinto es el manejo de timers. Bien, yo quiero que les quede claro a ustedes en que el timer no es solamente una pieza que cuenta en forma ascendente cuando nosotros lo prendemos y punto. Es hardware que tiene muchas configuraciones, y cada una de ellas obviamente podrá aplicar o no para los distintos proyectos que ustedes estén llevando adelante. Bien, quería hacer el repaso del diagrama en bloques de lo que son los timers para que les queden claro. Acá los tenemos, miren. Tenemos por un lado la captura, que son los módulos de captura que tiene cada uno de los timers, bien, lo vemos acá a la izquierda. Esto que ustedes están viendo acá no son todos los timers juntos, sino que es un solo timer, es decir, un timer se compone de estas piezas. Tiene 4 módulos de captura de entrada y 4 módulos de captura de salida. ¿Se pueden usar al mismo tiempo? No. O sea, si claramente uso un módulo de captura de entrada, no puedo usar un módulo de captura de salida. Es decir, que si me quedo con esta parte que estamos viendo acá sobre la izquierda del timer, no puedo utilizar el módulo de captura, el mismo módulo de captura. Bien. Ahora, ¿para qué sirve el módulo de captura de entrada? Eso es lo que yo quiero que les quede bien en claro, y por eso les voy a... Permítanme abrir la famosa pizarra con la que estamos trabajando. Imaginemos que tenemos una señal de este estilo. Bien. Si ustedes, y acá, a ver, les abro un poquito el juego para que todos participemos. Cristian Torres, ¿vos estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Bien, si yo te doy esta señal y vos no podés usar timers, o sea, la premisa que te doy es
timers no podés usarlos, al menos en módulo de captura de entrada o captura de salida. O sea, tenés a lo sumo algún sysdig dando vuelta. ¿A vos cómo se te ocurriría si en un enunciado de un parcial o en un proyecto vos tenés que medir este ancho de pulso acá, o sea, entre el flanco ascendente y el flanco descendente? ¿Cómo lo resolverías vos? Se puede resolver de muchas formas. Sí, con los flancos ascendente y descendente. Pero ¿cómo? Digamos, ¿usando qué? O sea, ¿por medio de qué código se te ocurriría? Algo, obviamente contarlo por encima, muy sencillo. Tomaría la diferencia que tengo entre los dos bits y si veo si cambia o cuando hay un cambio entre un bit y el otro, ahí tomaría esos flancos. A ver, perdón, ¿vos llamás bits al puerto de entrada? O sea, imagínate que esta señal es un puerto de entrada. Claro, exacto, sí, sí. O sea, vos puntualmente, Cristian, lo que me decís es, te quedarías leyendo esa entrada y cuando pasó de 0 a 1 empezás a contar y cuando pasa de 1 a 0 parás la cuenta. Sí, exactamente. Ahora, la consulta que te hago es, ¿cómo contarías? Porque, o sea, estamos de acuerdo. Imagínate que se produce esta situación acá que te estoy marcando en color amarillo, este flanco ascendente. ¿Bien? Esta situación acá. ¿Cómo harías una cuenta? ¿Qué harías? No sé, ¿dispararías un timer? ¿Usarías bitas delay del FreeRTOS? ¿De qué forma vos empezarías una cuenta? Con el SysTick, si es el único que tengo, usaría el SysTick. Genial. Esa es una forma, o sea, lo que dice Cristian es una forma, utilizar el sysdig. ¿De qué forma lo podemos usar? Por ejemplo, si nosotros tenemos configurado, para decir algo, el sysdig cada 1 milisegundo, es decir, el sysdig cada 1 milisegundo nos genera las interrupciones, entonces lo que haríamos o lo que podríamos hacer es, dentro del mismo sysdig, eh, cuando se produce el cambio, es decir, estamos puliando el valor de entrada y cuando vale 1, incrementamos una variable, o cuando vale 0 esa entrada, no incrementamos nada. Entonces ya vamos a saber que cuando se produce este cambio que les estoy marcando acá, este cambio de acá, nosotros imaginemos, digamos, valores como para que nos quede claro. Imaginemos, no sé, que tenemos la variable contó, variable cuenta igual, o sea, 25, es decir, contó 25 interrupciones del sysdig. Si nosotros sabemos que el sysdig interrumpe cada 1 milisegundo, porque así lo tenemos configurado, entonces decimos, bueno, que ese ancho de pulso fue aproximadamente de 25 milisegundos. ¿Por qué aproximadamente? Y porque claramente no vamos a tener el valor exacto, puede ser 24,6, 24,4, 24,8, pero no podemos ir por debajo del milisegundo porque es nuestra unidad de cuenta. O sea, el sysdig está contando milisegundos en este caso. Obviamente que podríamos resolverlo de otra forma mejor también con el sysdig, o sea, podríamos ir directamente al registro del sysdig y ver cuánto contó en forma absoluta y ahí sí vamos a tener un valor más real. Bien, pero de esta forma, o sea, contando interrupciones del sysdig, nosotros vamos a tener una limitación propia de la unidad de cuenta. Bien, o sea, yo si tengo una regla de metros, puedo medir y más o menos los centímetros, pero los milímetros ni de casualidad. O sea, si yo no tengo tabulado dentro de una regla los milímetros, no voy a poder medir milímetros. Lo mismo pasa con la unidad de tiempo. Si yo tengo una base de 1 milisegundo, no puedo contar por debajo de 1 milisegundo, ¿bien? Porque claramente la base no me lo permite. La variable cuenta vale o 24 o 25, no vale 24,3 o 24,6. ¿Por qué? Porque justamente el sysdig no me permite ir por debajo de eso. Eso es lo que quiero que quede en claro de la limitación que ustedes tendrían si quisieran medir con algún otro elemento que no sea un timer. Ahora, ¿el sysdig se puede utilizar en valor absoluto? Sí, yo podría decir en el flanco ascendente, enciendo el sysdig, en el flanco descendente paro el sysdig, pero para eso ya tendrían que usar otro módulo más, el de entrada externa. Ustedes deberían configurar esa patita como entrada externa, que con un flanco ascendente ustedes puedan tener una interrupción y encender el sysdig, y con un flanco descendente puedan tener una segunda interrupción en donde ustedes pararían el sysdig. Esa es una forma un poquitito más efectiva, pero tengan en cuenta que ya estamos hablando de
por un lado el módulo de entrada externa y por el otro el SysTick. Es decir, estaríamos resolviéndolo con dos módulos. Bueno, trabajar con el timer tiene grandes ventajas en que esto, o sea, esta pregunta que yo le dije a Cristian de decir, bueno, ¿cómo contamos ese pulso, ese ancho de pulso? Se puede resolver por medio del timer en forma automática. Ahora, no sé, por ejemplo, Kevin, te pregunto a vos, Kevin Chon, ¿qué módulo del timer, o sea, perdón, qué módulo no, porque el timer es un único módulo, pero ¿qué configuración del timer vos utilizarías para poder medir ese tiempo? Es decir, vos, ¿cómo lo configurarías al timer para que te permita medir el tiempo de la señal en alto? Perdón, Kevin no está. Sí, está Ok, en una reunión. no pasa nada. Bueno, Juan, te pregunto a vos, ¿cómo configurarías el timer, en este caso, por ejemplo, el timer 2, para que te permitiese medir ese tiempo que está marcado en rojo dentro de la señal? Mm. No, no sé, me queda claro cómo lo digo. Ok, no hay problema. Fernando Tauro, vos que lo vas a usar en tu proyecto, ¿cómo lo usarías? En modo de captura. Excelente, Fernando, pero ¿módulo de captura de entrada o módulo de captura de salida? De entrada. Claramente es una entrada, así que es módulo de captura de entrada. Bien, ¿y qué configuración le tendríamos que dar? Bueno, le tendríamos que dar particularmente que el trigger del timer sea por ambos flancos, flanco ascendente y flanco descendente. Es decir, llegó el flanco ascendente, empiezo a contar, llegó el flanco descendente, dejo de contar. Esa es un poquitito la idea de los módulos de captura del timer, que en forma automática uno se despreocupa del tema, o sea, uno configura el timer, le dice, bueno, mira, ¿qué patita es? Porque tengan en cuenta, chicos, y esto es importante, que ya sea el módulo de captura de entrada o el módulo de captura de salida, tienen patas asociadas, o sea, yo no puedo decir la pata 33 del puerto J la voy a asociar al timer 1. No, yo voy al timer y me va a decir, mira, el módulo de captura está conectada a la patita 8 del puerto A. Ah, bueno, entonces tengo que usar la patita 8 del puerto A. Bien, ustedes lo que tienen que definir es cuáles son los timers que van a utilizar y de ahí se desprende cuáles son las patitas disponibles que van a tener para utilizar. Bien, eso ténganlo en cuenta porque a veces uno quiere utilizar un timer, desarrolla mal el PCB o rutea mal el PCB y después no va a poder conectarlo, digamos, básicamente porque el timer ya viene internamente ruteado a algunas patas particulares. No, uno no puede definir primero la pata y después el timer, sino que uno define el timer y de ahí se desprende la pata a utilizar. Bien. Juan Boiracián, ¿quedó claro la idea de la captura de entrada? Sí, sí, me quedó claro. Genial. Chicos, y ahora les pregunto, a ver, por ejemplo, Juan Lauría, te molesto a vos, Juan. ¿Estás ahí? Sí, estoy. Genial. Ya explicamos cuál es el módulo de captura de entrada. O sea, sabemos que la captura de entrada lo que hace es, como lo dice su nombre, captura una señal de entrada. O sea, vos le das por flanco ascendente o por flanco descendente o ambas y el tipo lo único que hace es cuenta. Dice, bueno, cuando llega un flanco ascendente cuento y cuando llega un flanco descendente o bien otro flanco ascendente paro la cuenta. Bien, o sea que yo tranquilamente, permítanme, yo tranquilamente acá podría decir, tengo una señal, imagínense, de este estilo. También es válido configurar al timer para qué, para decirle, che, en este flanco ascendente empezá a contar y en este flanco ascendente deja de contar. Es decir, me voy a quedar con este tiempo. Como así también lo podría configurar para los flancos descendentes, o sea, lo mismo pero en flanco descendente. Y yo lo que hago es cuento tiempo, me sirve para contar y sintetizar señales de entrada. Yo, Juan, Juan Lauría, la consulta que te iba a hacer es, ¿para qué te imaginas que sirve? Porque esto es captura de entrada del timer, ¿eh? Esto es lo que estamos presentando ahora, chicos, que quede claro, es captura de señal de entrada. ¿Para qué te imaginás, Juan Lauría, que podría llegar a servir una captura de salida con un timer? ¿Para qué te serviría? ¿O qué pensás que, en qué casos puede llegar a servir ese tipo de configuración?
¿Podría ser para verificar el periodo de mi señal que estoy emitiendo? A ver, ¿cómo sería para verificar? Para saber que estoy correctamente generando una señal. Bien. ¿Y quién generaría esa señal? Y yo como es con otro timer, pero de PWM, por ejemplo. Ok, bueno, ¿por qué chicos hago esta pregunta? Porque claramente, o sea, algunas cositas, evidentemente que no fui claro al explicarlo, o sea, obviamente que recojo el guante sobre eso. Ahí, Juan, te aclaro lo siguiente y les aclaro a todos. El módulo de captura de salida lo que hace es genera la señal. O sea, yo le digo, no sé, le pongo un valor 800 al timer, que esos 800 después se traducen a tiempo, y es el módulo de captura el que me genera esa señal. ¿Bien? O sea, no es que yo la genero con otra cosa y después ese módulo lo comprueba, sino que le digo, mira, 80, 200, 400, y lo que hace es, cuando sucede ese tiempo, es decir, cuando transcurre el tiempo que yo le configuré al timer, en particular a ese canal del timer, automáticamente me genera la señal. ¿Se entiende, Juan Lauría, la idea? Sí, sí, se entiende. Bien, chicos, quiero que esto sí quede en claro a todos. El módulo de captura de salida de un timer es el que me genera la señal. No es que yo le doy la señal de otro lado y el módulo de captura la comprueba. Lo que hace el módulo de captura es ya generarme la señal. Yo le puedo poner un valor de cuenta y lo que le digamos, al configurar el timer, los datos que le configuro es, bueno, che, cuando se venza el timer, poné la señal en bajo. Bien, entonces de esa forma uno garantiza generar señales claras con periodos bien definidos. Obviamente que esto pierde sentido si estamos trabajando, imagínense, para toglear un LED, bien, para prender y apagar un LED cada 500 milisegundos. Eso lo podemos hacer de cualquier forma, o sea, lo podemos hacer con una interrupción del SysTick en donde vamos contando interrupciones, prendemos y apagamos porque estamos hablando de tiempos de cuenta muy grandes. 500 milisegundos en un microcontrolador que tiene un periodo de trabajo de casi 10 nanosegundos, porque nuestro micro trabaja 84 mega, estamos hablando de órdenes muchísimo más grandes, o sea, de cuentas de millones de veces. O sea, que ahí no vamos a tener problema. La idea es usar ya sea el módulo de captura de entrada o el módulo de captura de señal, perdón, el módulo de captura de salida de los timers, en aquellos casos en que estemos trabajando con tiempos cortos. Insisto, para aprender o abrir, no sé, un molinete por 5 segundos. No voy a usar un módulo de captura de salida porque es muchísimo el tiempo. Aparte, contar 5 segundos o contar 5 segundos y 1 milisegundo no nos va a cambiar nada dentro de nuestro proyecto. Ahora, si yo tengo que generar una señal de salida de 26,5 microsegundos, no lo voy a poder hacer de otra forma que no sea con el módulo de captura de salida. ¿Bien? O si tengo que tomar el tiempo de entrada de una señal de 220 microsegundos, no lo voy a poder hacer de ninguna forma que no sea con el módulo de captura de entrada. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es, voy directamente, leo el valor del timer y tengo el valor exacto que tardó esa señal entre un flanco ascendente y un flanco descendente, o entre dos flancos, pueden ser ascendentes o descendentes. Bien, esa es la idea de los módulos de captura. Rodrigo, Juan, tenés una pregunta. sí. Eh, Quería saber en modo práctico qué se podría usar, porque, claro, creo que todas las aplicaciones que me imagino manejan tiempos que pueden ser utilizados por el SysTick, ya sea un PWM también puede ser emulado por un SysTick. No sabría qué aplicación necesitaría tiempos de nanosegundos. Bien, ahí, mira, Rodrigo, te lo respondo rápido. O sea, el ejemplo que vos diste te lo respondo rápido. Y le pregunto a todos, entiendo que todos, entiendo no entiendo nada porque estamos todos aprendiendo, así que si alguien no lo sabe, por favor les doy ahora 10 segundos, me lo comenta y lo vemos. ¿Alguien no sabe lo que es un PWM, o sea, una señal modulada por ancho de pulso? Bien, si alguien no lo sabe, no hay ningún problema, lo avisa y lo explicamos las veces que haga falta. Pero lo que comenta Rodrigo es, che, ¿cuál es el sentido práctico? Y estoy de acuerdo, me dice, sí, el PWM básicamente es esto, chicos, es mover el flanco de este lado, es decir, yo achico la señal o agrando la señal, pero siempre, o sea, con la premisa de que el periodo, este periodo de acá,
es constante. Bien, o sea, entre flancos ascendentes tengo siempre el mismo tiempo, al menos en este tipo de PWM. Yo, Rodrigo, ahora habiendo mencionado lo que es el PWM, por si alguien no te siguió, te repregunto, ¿por qué vos considerás que un PWM puede ser manejado en todos los casos por el SysTick? En realidad es que no conozco una aplicación en la cual yo necesite un tiempo de trabajo lo suficientemente chico para que no sea manejado por el SysTick. Esa es la cuestión. Bueno, y ahí te pregunto, tema, digamos, PWM, por ejemplo, en un motor de corriente continua, ¿vos a qué frecuencia lo trabajarías por PWM? Es decir, ¿en qué periodo se te ocurre trabajar un motor de corriente continua por PWM si lo tuvieras que hacer? Ah, no me acuerdo en este momento, pero sí sé que se puede manejar por SysTick porque lo hice por SysTick una vez. Ok, lo hiciste por SysTick. Entonces, quiere decir que vos lo trabajaste a frecuencias bajas, ¿no? O sea, no sé, 50 Hz. Claro, sí, pero era lo mismo que pedía el propio motor, digamos. Ok. Los motores de corriente continua en realidad no piden frecuencia de PWM porque justamente el motor de corriente continua está pensado para trabajarse a una tensión constante. Nosotros Ok. los electrónicos encontramos el PWM como la forma de mover el valor medio de la señal. Ah, ok. Bien, o sea, excepto que sea un servomotor, que el servomotor sí está pensado para trabajar por PWM, un motor de corriente continua con escobillas, en realidad está pensado para trabajar a una tensión constante. Bueno, Por una justamente cuestión, yo el que manejé es el servomotor. claro, no, el servomotor se maneja a frecuencias bajas. Sí, el servomotor estamos de acuerdo. Yo lo que estoy hablando es un motor de corriente continua. Ustedes me pueden decir cuál es el motor que te referís. Por ejemplo, chicos, los limpiaparabrisas de los autos. Bueno, esos son motores de corriente continua. Trabajan con 12 volt, tienen escobillas, son motores obviamente robustos. Y esos son motores de corriente continua. ¿En qué otros casos se usan? En calefacciones. Por ejemplo, los motores utilizados para bombear el agua dentro de los sistemas de calefacción son de corriente continua. Motores de puertas automáticas en supermercados, etcétera, la gran mayoría de ellos son motores de corriente continua. Con escobillas estoy hablando. Entonces, la pregunta que les hago en general para responderle a Rodrigo, ¿ustedes tienen idea cómo responde el oído humano? O sea, nuestro oído, ¿en qué rango de frecuencias responde? ¿Entre qué frecuencia y qué frecuencia? Aproximadamente, obviamente que alguno puede escuchar mejor que otro, ¿eh? Pero ¿en qué rango anda? 20 y 20 Hz y 20K. Bien, estoy de acuerdo. Yo siempre les hago un comentario a todos. Créanme que si ponemos un tono de 20 kHz, nosotros somos 11 acá presentes, probablemente uno lo escuche, ¿eh? Nuestro oído en realidad escucha menos de 20 kHz. El 20 es el ideal. Yo creo que debemos estar en 15 kHz, 16, y a medida que vamos creciendo, obviamente la frecuencia de corte superior empieza a bajar. O sea, el oído empieza a responder peor y a medida que uno va haciéndose más grande, esa respuesta en frecuencia va empeorando. Bueno, ¿por qué hago esta pregunta y qué tiene que ver la respuesta en frecuencia del oído con el PWM de un motor? Bueno, créanme que si ustedes van a trabajar por PWM un motor, por ejemplo, y lo trabajan a 1 kHz, es decir, se lo dibujo si quieren acá más prolijo, esta es la señal, e imagínense que ustedes lo diseñan para decir, bueno, entre acá y acá tengo un periodo de 1 milisegundo, ¿bien? Es decir, 1 kHz de PWM. Lo que ustedes hacen es, como dijimos acá, juegan con el duty cycle, el tiempo que está en alto la señal. ¿Le dan más o le dan menos tiempo? El motor va a funcionar, estoy de acuerdo, va a andar una maravilla, ¿eh? O sea, va a moverse más rápido o más lento dependiendo del PWM que ustedes le den. Hasta ahí estamos de acuerdo todos. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Que el motor es un elemento mecánico. Tiene una armadura, tiene bobinados, tiene los devanados, el rotor, el estator, etc. ¿Bien? Al ser un elemento mecánico, el motor tiene vibraciones bien propias. Y si ustedes trabajan al motor dentro de un rango audible de frecuencias, ¿saben cuál es el problema que van a tener? Que lo van a escuchar.
O sea, el motor va a estar moviéndose y ustedes van a escuchar un pitido, si es un kilohertz, todos estamos de acuerdo en que va a ser un pitido, propio de la frecuencia a la que está resonando todo el sistema. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando en frecuencias audibles. Ese es el problema que van a tener. Desde el punto de vista de movimiento del motor, insisto, va a ser un movimiento armónico, va a andar perfecto. De hecho, va a tener menos pérdidas aún. Pero el problema real que van a tener de implementación, esto si quieren después lo pueden practicar ustedes, háganlo y créanme que se escucha el motor, sobre todo si es un motor grande. El problema que van a tener es el ruido. El motor va a generar un ruido, un tono, en este caso, cada vez que se esté moviendo, molesto para el operador. Por eso es que los motores de corriente continua se trabajan en frecuencias que no son audibles. Uno tiende a trabajarlo en 20 kHz, por ejemplo. Bien, o sea, en vez de 1 milisegundo, le damos un periodo de 50 microsegundos, que son los 20 kHz con los que trabajamos. ¿Por qué no se trabaja más? Ustedes me pueden decir, Juan, pero si dijiste 20, ¿por qué no lo trabajás a 200 kHz? Bueno, porque ahí empezamos ya a tener muchas pérdidas propias del elemento de conmutación. Cuando trabajamos en PWM tenemos siempre un transistor que entra en corte, saturación, corte, saturación, corte, saturación, o bien modo triodo, modo corte, si es MOSFET, pero ese transistor propiamente a mayor frecuencia, mayor pérdida. Entonces se intenta evitar trabajar en frecuencias audibles, por una cuestión molesta al oído, y se intenta evitar trabajar en frecuencias elevadas para evitar tener altas pérdidas en el elemento de conmutación. ¿Se entendió, Rodrigo, la respuesta? Sí, sí. Bien, y si yo entonces, como les planteé recién, les cambio esta condición, o sea, ahora les digo, bueno, el periodo no es más de 1 milisegundo, ahora es de 20 microsegundos, y probablemente ahora sí van a coincidir conmigo en que para generar esta señal van a necesitar un módulo de captura. Ya sea, tengan en cuenta que el propio timer tiene módulo PWM, que ahora se los quería mostrar también. Pero puede ser o el módulo PWM o el módulo de captura, de salida, que en realidad el módulo PWM es una condición particular de la captura de salida, es una condición muy particular porque sigue siendo una captura de salida, pero de una u otra forma voy a tener que caer en el timer. No puedo resolverlo con otra cosa, ¿por qué? Porque son 20 microsegundos de periodo, o sea, tengan en cuenta que si estoy hablando de 20 microsegundos de periodo, no sé, por ejemplo, Cristian Torres te pregunta a vos, si yo te digo que tenemos una señal, en realidad no dije 20 microsegundos, disculpen, en realidad era 50, porque dijimos 20 kHz. O sea, acá tengo 50. Cristian, si yo te digo que la señal tiene 50 microsegundos de periodo, y que en una condición de borde, una condición frontera, vos podés trabajar al mínimo el PWM en el 10%. ¿Cuánto va a ser el tiempo en el que va a estar en alto la señal si estás trabajando en un duty cycle del 10%? Esto de acá, ¿cuánto va a ser? Y 5 microsegundos. No sé. Exactamente, 5 microsegundos, o sea que, fíjense que 5 microsegundos, ¿se les ocurre contarlo con un SysTick a 1 milisegundo? Claramente no van a poder hacerlo. Distinto, insisto, si ustedes trabajan con el SysTick en algún modo de captura, por ahí se las rebuscan y lo pueden resolver. Pero en un SysTick interrumpiendo periódicamente, 5 microsegundos es muy difícil hacerlo, no lo van a poder hacer. Van a tener un overhead tan grande que van a contar cualquier cosa. Bien, para eso sirven los módulos de captura de salida, para señales que requieren tiempos muy precisos y exactos, pero sí quiero que les quede claro esto, bien, como corolario de la cuestión, en que el módulo de captura genera la señal. Bien, el módulo de captura no es que ustedes lo usan para medir una señal, no. El módulo de captura genera propiamente la señal. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, habiendo charlado un poquito de módulo de captura de entrada, módulo de captura de salida, quería, digamos, ya sí plasmárselos acá en lo que es el reference guide para nosotros, lo que era el user manual en NXP, en los distintos módulos que tienen. Fíjense, del lado izquierdo tenemos, esperen que paso acá. Ahí está. En el lado izquierdo tenemos la captura de entrada y en el lado derecho la captura de salida. Recuerden que si están usando una captura de entrada no pueden usar una captura de salida, es o una u otra, ¿bien? Y tengan en cuenta que ya sea captura de entrada o captura de salida,
los pines ya vienen definidos, ustedes no pueden elegir el pin y después el timer, sino que primero eligen el timer y ese timer ya les fija el pin a utilizar. ¿Bien? Bueno, ¿qué cuestiones van a tener que configurar si quieren usar un módulo de captura de entrada? Primero, un input filter, o sea, tiene un filtro de entrada que ¿para qué sirve? Para validar la entrada. Bien, o sea, imagínense que tienen un glitch, o sea, un piquito muy cortito. Bueno, este filtro les va a servir para que ese piquito no les genere ningún problema. Bien, ustedes, por ejemplo, acá le ponen, no sé, 6 ciclos, para decir algo, el valor 6. Entonces, lo que ustedes le están indicando al módulo de captura es que para que empiece la captura se tienen que cumplir al menos 6 ciclos consecutivos iguales de la señal. Es una especie de filtro antirrebote, pero pensado como propósito más general, no solamente para un pulsador, sino también para una señal o algún accionador que puede estar, digamos, sujeto a algún ruido o alguna señal espuria. Bien, y después tienen los prescalers, o sea, ustedes también pueden configurar un prescaler, o sea, pueden decir un prescaler en 8, en 10, en 24, eso es configurable por ustedes. Bien, bueno, después tienen el valor de la captura propiamente, que lo que hace es se compara contra el contador propiamente, ¿bien? Que el contador tiene, o sea, uno empieza a contar 1, 2, 3, 4, bueno, cuando se produce la captura y se produce el famoso match, ¿bien? En que iguala uno con el otro. Bueno, por otro lado tenemos la captura de salida, en el que básicamente acá, a la diferencia de la captura de entrada, en donde el valor de la captura lo pone la señal de afuera, en el módulo de captura de salida, nosotros ponemos el valor en el registro y ese valor es el que después genera la señal. O sea, es el procedimiento inverso, nada más. En uno, la señal de entrada nos fija el valor en el registro porque es el tiempo que estuvo en alto o en bajo, mientras que en el módulo de captura de salida, nosotros escribimos el registro y ese registro después nos genera la señal. Bien, como bien les dije, fíjense que hay módulos de PWM. O sea, tiene un módulo, no lo voy a explicar ahora porque es un modo particular de entrada, pero tiene PWM de entrada, o sea, yo puedo medir un PWM en la entrada, si quiero con 2 módulos de captura, o bien puedo generar un PWM de salida. Todo esto es configurable. Fíjense que inclusive tenemos, lástima que no lo tenemos en señal gráfica, tenemos el Edge Align, o sea, el PWM alineado en flanco, que es el que acabamos de ver nosotros, y tenemos el PWM alineado en modo Center Align, es decir, que en vez de crecer un solo lado, crece izquierda y derecha de la señal. ¿Bien? Siempre el periodo es fijo, pero crece izquierda y derecha. ¿Bien? O sea, es un sistemita bastante completo. Si ustedes necesitan configurarlo, bueno, venimos acá, como bien lo vimos, fíjense que cuando ustedes están configurando el timer, ya les marca el rombo amarillo en aquellos casos en el que algún canal de ese timer no lo van a poder usar. Ven que el timer 2 me lo está marcando en amarillo y me está diciendo que el canal 4 no lo puedo utilizar. ¿Por qué motivo? Porque tengo la USART 2 habilitada. ¿Ven? Fíjense que acá justamente tengo la USART habilitada y es lo que no me está permitiendo trabajar con el canal 4. Bien, pero nada me impide trabajar con el canal 1, el canal 2, el canal 3. Yo puedo trabajar, fíjense, el canal 1 en módulo de captura de entrada y el canal 2 en módulo de captura de salida utilizando canal 2. Fíjense cómo ya automáticamente el puerto A pin 0 y el puerto A pin 1 me los reservó, uno para el canal 1 configurado como captura de entrada y otro como el canal 2 configurado como captura de salida. Ya tenemos automáticamente los dos configurados. Después, ¿qué configuraciones tenemos que tener en cuenta? Las mismas que habíamos trabajado. ¿En qué sentido? Por un lado vamos a fijar el prescaler general del timer, o sea, cada cuánto va a incrementar la cuenta. Eso ya lo fijamos como lo hicimos la última vez. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto 83 de prescaler porque era 83 más 1, que se hacía 84? Entonces nos garantizábamos con incrementar en 1 el timer cada 84 pulsos de reloj, que como eran 84 MHz, básicamente lo que garantizábamos era incrementar en 1 el reloj una vez por microsegundo. Bien, o sea que en un segundo íbamos a contar 1.000.000 de cuentas. Bueno, y después la configuración propia, ya sea del módulo de captura de entrada o captura de salida, la tienen acá abajo. Por un lado, si ustedes quieren trabajar con una captura de entrada,
basta con que digan si quieren que trabaje con flanco ascendente, descendente o ambos. En lo que es selección de captura de entrada no tienen configuración. El prescaler, bien, si quieren dividir por 2, por 4, por 8. Y el input filter, que es el que les dije, ese filtro que genera el glitch. Bien. Bueno, y después tenemos el módulo de captura de salida, en donde tenemos qué es lo que quieren hacer. Si cuando se produce un match entre el timer y el valor que ustedes le pusieron, que lo dejen en estado alto, que lo pongan en estado bajo, que toglee el pin, es decir, que si estaba en 1 que pase a 0, que si estaba en 0 que pase a 1, que lo fuerce a un estado alto o que lo fuerce a un estado inactivo. Después, el ancho del pulso en bits, hasta 32 bits, pueden fijar cuánto tiempo queda el ancho del pulso abierto. Bueno, después el preload es si ya está cargado de antes o no. Esto es una cuestión, digamos, accesoria dentro de lo que es la explicación. Y la polaridad del canal, o sea, si lo quieren alto o bajo. Pero fíjense lo sencillo que es configurar, ya sea un módulo de captura de entrada o un módulo de captura de salida. Con estos parámetros, con 4 parámetros configuramos la captura de entrada y con 4 parámetros configuramos la captura de salida. Tan sencillo como eso. Recuerden que después está la configuración general del timer, que ya se las expliqué recién, es el prescaler. Bien, que con el prescaler lo que hacíamos era fijábamos cada cuánto tiempo se incrementaba ese timer, y después si era un contador ascendente, un contador descendente, o si era alineado en centro. Bien, después el resto no tenía demasiadas dificultades, ya las habíamos repasado. Bueno, es un repaso de lo que era timers, ¿bien? Para tener en cuenta de la configuración propia de los timers. Y después no quería dejar de mencionarles lo que habíamos visto durante la clase de timers, en donde básicamente ustedes con estas APIs, o sea, estos defines que tiene el Hardware Abstraction Layer, pueden obtener el valor de la cuenta. Bien, por ejemplo, con el _HAL, _team, _get, _counter, pueden obtener el valor de cuenta del timer. En eso lo habíamos utilizado nosotros para justamente contar con un timer en la clase que vimos. Y, no sé si lo recuerdan, habíamos trabajado con la WART, pero la WART enviando comandos a la consola propia de nuestro STM32Qubit, en donde básicamente hacíamos el seguimiento del valor de cuenta. Íbamos viendo hasta qué valor llegaba, y básicamente lo que revisábamos es que el timer, o sea, viniendo nuevamente acá, el valor de cuenta del timer nunca se podía pasar del autorreloj register, bien, por cómo lo teníamos configurado. Si nosotros, por ejemplo, a lo que es el ARR, que se llama, que es el autorreloj register, le poníamos 400.000, bueno, el timer empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, 399.999, y cuando llega a 400.000, que se produce esta igualdad, o sea que el counter igual al ARR, el counter se resetea y empieza de 0 nuevamente, 0, 1, 2, 3, y obviamente podemos configurar una interrupción. Podemos decir que cuando el counter llega a igual valor que el ARR, genere una interrupción. Bien. Bueno, la idea, chicos, era hacer un repaso de lo que era módulo de captura de entrada y módulo de captura de salida de los timers, porque sé que algunos de ustedes lo van a utilizar en su proyecto, y quería que tengan en claro cómo utilizarlo. Bien, fíjense que es algo muy sencillo, son 4 parámetros para el módulo de captura de entrada o 4 parámetros para la captura de salida. ¿Qué premisas tienen que tener en cuenta? Si trabajan con una captura de entrada, no pueden trabajar con esa captura de salida. O sea, tienen que venir, por ejemplo, a la captura 2 de salida, o a la captura 3 o a la captura 4. Pero no pueden condecirse 1 con 1, o 2 con 2, o 3 con 3. Tienen que ser distintos. ¿Qué otros comentarios les hago, chicos? Después viene la fijación, obviamente, en trabajar prolijamente. Si ustedes le fijan un ARR para decir algo, ¿no? Un ARR de 100 al timer. O sea, el autorreloj register lo ponen en 100. Y ustedes quieren generar una señal de salida que tiene que estar 300 ciclos de reloj con valor en alto. Nunca va a funcionar esa salida. ¿Por qué motivo? Porque el timer se va a resetear cuando llega a 100, es decir, 0, 1, 2, 3, llega a 99, pasó a 100 y vuelve a 0. Entonces nunca va a llegar a los 300, que es lo que ustedes están necesitando para bajar esa señal de salida.
Ustedes ahí tienen que prestar atención. El ARR no puede ser menor que el valor que ustedes quieren fijar de captura de salida, o el valor que quieren leer de captura de entrada también los puede llegar a molestar. Así que tienen que ser inteligentes al fijar el valor de recarga del timer, ¿bien? El auto-reload register, este que ven acá, que es el que les mostré recién, que se configura acá, en el counter period. Nosotros acá lo tenemos fijado en este valor. Cuando llega a este valor, el timer se resetea. ¿Bien? O sea, tienen que prestar atención en esas cositas a la hora de configurar un timer. Después, el resto, fíjense que es realmente muy sencillo, no tiene demasiada complejidad. ¿Qué otras cuestiones pueden encontrar en un timer? Bueno, por ejemplo, lo que es el trigger output, el TRGO, que generalmente nosotros lo vamos a trabajar deshabilitado. ¿Para qué sirve? Para, por ejemplo, con el timer 2, disparar el timer 3. O sea, para encadenar timers. ¿Eso qué ventaja te da? Y bueno, poder contar más tiempo. O bien poder sincronizar alguna señal para, digamos, para algún motivo particular. Pero esos son los conceptos generales en materia de timers. Yo, chicos, les pregunto, ¿esto les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna cuestión que haya que aclarar de este lado, que no se haya entendido bien? Yo quería aprovechar este tiempito para aclarar esos conceptos en materia de señal de captura de entrada y señal de captura de salida, para que a ustedes les queden claro cómo usarlo. Sé que algunos de ustedes, chicos, tienen que trabajar con los timers en su proyecto, así que lo van a poner seguramente en práctica, y si hay alguna duda, obviamente que lo van a avisar y lo vamos a trabajar. Bien. De mi lado, o sea, la parte de timers está cubierta. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión que haya surgido durante la pequeña charlita que tuvimos hoy, estos 40 minutos, estos 45 minutos, o damos por cerrado ya esta parte. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, Juan. Sobre los canales. Por ejemplo, si yo tengo dos timers distintos, el 1 y el 2, por ejemplo, y uno Sí. en input capture y en otro en output, ¿están trabajar sobre el mismo canal? ¿Qué significa? Ojo, está buena tu pregunta, Juan, pero para aclararle el concepto a todos. Esto que ves, la pantalla que estoy compartiendo ahora, ¿la estás viendo? Sí, se ve. Estos no son 4 timers, ¿eh? Es un timer que cada timer está compuesto por 4 canales. O sea, por ejemplo, esto que te estoy mostrando acá puede ser el timer 2. Vos en el timer 2 podés tener canal 1 como entrada, canal 2 como salida. Habiendo aclarado eso, ¿cuál es tu consulta particular? Claro, si vos pues tenés dos timers distintos, en este caso timer 1 y timer 2, si lo haces trabajar en el mismo canal, no significa que Sí. estás compartiendo el canal, ¿o sí? No, vos podés hacerlo tranquilamente. Mirá, de hecho lo configuro ahora, mirá. Por ejemplo, yo le configuro el timer 2 para utilizar... Espérame que... Voy a bajar esto acá. Le deshabilito esto. Ahí está. Fíjate que yo tengo el timer 2, el canal 1 lo tengo como captura de entrada. Y voy al timer 3, me lo habilito. Vamos a ponerle clock source. Y me lo configuro como captura de salida al canal 1. Pero físicamente son cosas distintas. O sea, los canales son independientes según el periférico, no es que lo comparten. No, exactamente. O sea, canal 1, 2, 3 y 4 son propios del timer. De ese timer. Nada tienen que ver con los otros timers. Cada timer tiene su canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 y son independientes de los otros. No sé si os respondí la pregunta. Sí, sí, se entendió, perfecto, gracias. ¿Sí? O sea, puedes usar el canal 1 del timer 2, puedes usar el canal 1 del timer 3 y el canal 1 del timer 4 y van a ser todos independientes entre sí. Bien. Chicos, ¿alguien tiene alguna otra consulta en materia de timers? Lo que sí me interesa es que les quede muy en claro que el timer es una herramienta muy interesante a la hora de contar. El timer sirve para contar. Muy probablemente no haya aplicación que a ustedes se les ocurra que no puedan utilizar un timer para, ya sea contar un flanco, generar una señal de salida, generar una
PWM de salida, etcétera, pero no va a haber prácticamente aplicación que un timer no la pueda resolver. Bien, tiene que tener claro que un timer es una herramienta mucho más poderosa que un SysTick. Son cosas distintas porque tienden a confundirse. Ah, bueno, uso el SysTick. No, el SysTick es para generar una base repetitiva de tiempo. El timer es una herramienta mucho más poderosa que sirve para medir señales de entrada, para generar señales de salida, para medir PWM de entrada, para generar PWM de salida, entre otras funciones. ¿Bien? Tiene muchas funciones interesantes. Después, si nos hacemos un huequito la clase que viene, lo charlamos bien con Marcelo, pero muy probablemente hagamos toda práctica. Y por ahí dedico la media hora inicial o los 45 minutos iniciales a hacer un último ejemplo de timers en donde, por ejemplo, tomo una señal de captura de entrada. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar con un pulsador, cosa, una señal de entrada, pulsito en una señal de entrada. ¿Lo va a medir? No me lo va a medir en tiempo, me lo va a medir en cantidad de pulsos. Pero después yo sabiendo a qué velocidad está contando el timer, lo traslado a tiempo. Vamos a hacer eso rapidito así. Damos por cerrada la clase de timers, que vi que algunos, o sea, por algunos mails que había tenido, vi que había algunas dudas. Por eso es que quise dedicar este tiempito. Bien, Fernando Tauro, vos me habías mandado un mail respecto a timers. No sé si esto, aunque sea, te sirvió para cerrar un poco el concepto en materia de timers. Sí, más que nada, pero igual el mail que te mandé era por las callbacks, más o menos, para trabajar con las callbacks de los timers. Está genial que lo mencionás. Aprovechamos que tenemos un tiempito y vemos las callbacks. Ah, buenísimo. Chicos, para que aprovecho lo que menciona Fernando, que está muy bueno. ¿Se acuerdan que ya la clase pasada que trabajamos con el ADC, estuvimos charlando de las callbacks? ¿Para qué sirven las callbacks? Bueno, son funciones en lenguaje C a la que nuestro IDE vectoriza cada vez que hay una interrupción. ¿Bien? ¿Se acuerdan que habíamos trabajado con, creo que era conversion complete, o sea, cada vez que había una conversión completa, y con Watchdog out of Windows? Bien, habíamos trabajado con una callback cada vez que había una conversión de la ADC y con una callback cada vez que una medición se iba por fuera del rango de medición. Bueno, ¿qué es lo que hace? Obviamente que se genera una IRQ, el IDE ya genera el código necesario para dentro de esa IRQ preguntar a qué se debe y en función de la pregunta vectoriza a la callback necesaria. Bueno, todos los módulos tienen callbacks asociadas. Ustedes me pueden decir, pero ¿para qué sirve la callback? ¿Por qué no me genero la interrupción digamos, directamente, la IRQ yo? Lo pueden hacer, obvio. La callback sirve para facilitarles un poco el trabajo y no tener que empezar dentro de la IRQ a hacer las preguntas de, che, la interrupción fue por esto, o fue por aquello, o fue por esto otro. La callback automáticamente ya les da resuelto todo. Es decir, por ejemplo, con el ADC de Conversion Complete, uno ya sabe que cuando vectoriza la callback es porque hay una conversión completa. Bien, para eso servía. Bien, y vamos a aprovechar y vamos a ver las funciones de callback asociadas. Vamos a cambiar. Yo en el mismo ejemplo, estoy simplemente mostrando el ejemplo de timers que vimos, no estoy mostrando nada nuevo. Recuerden que las callbacks ustedes la encuentran dentro de drivers, STM32, o sea, el driver HAL, y ahí tienen, por un lado, los sources, en donde están todos los puntos C asociados, y por el otro lado los includes, en donde tienen todos los puntos H asociados. Tengan en cuenta que los puntos H tienen macros definidas que son interesantes que las vean. ¿Bien? O sea, tienen typedef, tienen macros que sirven para trabajar. Ven, por ejemplo, trigger filter, o sea, digamos, tienen el patch. Estas son macros que están definidas, en donde yo con el solo hecho de poner esto, fíjense cómo me va seteando las distintas preguntas a hacer. ¿Ven? Is time trigger selection, y te va a devolver un 1 o un 0 si está habilitado o no está habilitado. Todas estas funciones, o sea, todos estos macheos que tienen las macros. Lo que yo quería mostrarles no era esta puntualmente, sino era
Ven, por ejemplo. Esta es la de getCounter. Vieron que se las presenté hace media hora, ya las vimos en la clase de timers. Pero básicamente ustedes, cada vez que llamen a esta API, que es HAL Team getCounter, y le pasen como argumento el timer en cuestión, que puede ser timer 1, 2, 5, el que estén usando, lo que les devuelve es esto. O sea, es tan sencillo como que les está devolviendo el registro de cuenta de ese timer. Para eso sirve utilizar estas APIs que tiene, en realidad estas macros, que tiene definido el punto H. O sea, ¿qué quiero que quede claro? Que la información no solamente la van a encontrar en el punto C, sino también en el punto H. Por ejemplo, acá, que utilizando esta API puntual que es Team getCounter, pasándole entre paréntesis el timer en cuestión, lo que les devuelve es el valor del registro CNT, que es el registro de cuenta. ¿Bien? Si yo vengo acá, les está devolviendo este valor de acá, en que es el valor de cuenta de ese timer. Y como estas tienen un montón, ¿bien? Fíjense que, por ejemplo, set auto reload. ¿Qué es lo que hacen? Fijan el valor del auto reload register. Para eso sirve. O sea, son APIs que sirven para facilitarnos a nosotros el trabajo. Lo mismo con set counter. O sea, yo puedo fijar el valor del counter. Así como con esto lo obtengo, con esto lo fijo. Lo mismo los prescalers. Tienen un montón de APIs que ustedes van a buscar la que necesiten. Por ejemplo, clear IT, que es el interrupt pending, digamos. Cada vez que ustedes quieren borrar el flag de interrupción, usan HAL Team Clear IT. O sea, como estas hay un montón. Yo lo que quería quedarme era los callbacks, que era la pregunta que me había hecho Fernando. Vamos a analizar un poquitito los callbacks. Fíjense. Obviamente, perdón, uno tiene que habilitar los callbacks, ¿eh? O sea, uno poniendo en uno este define, que es use callbacks, justamente, habilita a trabajar con callbacks. Y acá tenemos todos los callbacks asociados al timer. Fíjense que son un montón de callbacks. Ahora van a entender para qué sirve, porque si ustedes no hicieran esto, ustedes tendrían que escribir la rutina de interrupción del timer preguntando por el valor puntual del registro para saber si la interrupción fue por una cuenta de encoder, por una señal de PWM o por cualquier otra cosa. Bien, ahora, si por ejemplo yo vengo acá, bien, tenemos la base acá, o el periodo de lapse, si quieres. Vamos a ir al periodo de lapse. Acá está. Si yo utilizo esta callback que les estoy mostrando acá, es básicamente cuando ocurrió el tiempo. O sea, que si yo le fijé un tiempo a ese timer y estoy utilizando esta callback, bueno, vamos al datasheet, al reference guide. Básicamente, cuando el valor de counter iguale el valor de auto-reload register, es decir, haya un macheo, básicamente mi programa va a vectorizar acá. O sea que yo puedo agarrar, para mostrarles algo, ¿no? Me copio esto en mi programa. Vengo acá y digo esto. ¿Qué parámetro le pongo? Y le vamos a poner Team 2. Ahí está. Y acá defino lo que yo quiero hacer cuando se produce el macheo entre las dos variables. ¿Bien? Por medio de, obviamente que tengo que poner void, ahí está. Por medio de la API, no, de la callback que se llama period elapsed callback. Fernando, ¿qué duda tenías respecto puntualmente a las callbacks? O sea, ¿cuál utilizar o alguna otra duda puntual para ya aprovechar y la despejamos para todos? Sí, ¿cuál usar? Si vos querés, ¿para qué la cortada puntualmente? del flanco ascendente y saber si a qué callback me vectorizaba apenas cortaba el flanco ascendente.
Bien. A ver si te entendí bien. Déjame mostrarte esta. Bien. Por ejemplo, vos lo que haces es, te traes esta, Fernando, dentro de tu programa. Void. También acordate acá de indicarle el timer, yo porque estoy trabajando con el timer 2. De todas formas, esto, Fernando, en el ejercicio de la próxima clase me voy a tomar media hora para todos, así vemos un ejercicio, por ejemplo, de un módulo de captura, que insisto, lo único que voy a hacer, le voy a poner un pulsador a una patita y les voy a mostrar cómo funciona. Pero básicamente el callback que tenés que usar es este que tenés acá. Espera que te muestro acá arriba. Que es este, Fernando. Input, capture, callback. Bien, o sea, cada vez que tenés algún evento asociado a la captura de entrada, te va a vectorizar a tu callback asociada, que es esta de acá. Pero insisto, la clase que viene en 30 minutos, 45 minutos, en el ejercicio vas a ver que la vamos a utilizar y es realmente muy sencilla. Buenísimo. Bien. Muchas Bien. gracias. Por favor, chicos, lo que sí quiero que les quede claro es que estos callbacks ustedes no están obligados a usarlos. Fíjense que son un montón. Ustedes van a utilizar el que necesiten y si no lo quieren utilizar y quieren escribirse ustedes la IRQ, también lo pueden hacer. Se van a escribir toda la IRQ y lo resuelven. ¿Qué les voy a mostrar nada más? Por ejemplo, miren, me voy a copiar el time-elapse callback. Les quiero mostrar. Acá está. ¿Ven dónde está escrita? Todos los callbacks están escritos dentro de la IRQ. HAL, team, IRQ handler, y ahí dentro empieza a vectorizar, empieza a hacer todas las preguntas, y en función de qué es lo que pasó, o sea, si fue uno u otro el motivo de la interrupción, va a vectorizar a la callback asociada a tal fin. Para eso sirven las callbacks, para facilitarnos la vida. Si a ustedes por algún motivo no la quieren usar, se escriben ustedes la IRQ y no hay ningún problema. Bien, eso es obviamente a gusto y placer de cada diseñador. Bien, ¿qué les quería mostrar como último? Que estas callbacks están todas escritas como wick. ¿Qué quiere decir? Que les permite a ustedes copiar y pegárselas en su programa. Esto ya lo vieron con Marcelo en la parte de, digamos, de introducción de Assembler. Pero toda definición que haya como wick, todo lo que diga wick, está pensado para hacer un copy-paste. Es decir, yo me copio este argumento, la función puntualmente a mi código, y no me va a generar ningún warning de duplicado, de duplicación de funciones. Si no estuviese ese wick, automáticamente al yo copiarme eso a mi código, voy a tener el error de que justamente tengo duplicada esa función. Bien. Bueno, entonces, ordenando lo que es la parte práctica, nos queda ver algún ejercicio de comunicación serie. Bien, comunicación serie no me estoy refiriendo a la WART. La WART, a lo sumo, veremos un ejercicio de 20 minutos, como hicimos acá, que es WART Transmit, WART Receive. Me estoy refiriendo a comunicación serie del tipo SPI o del tipo I²C. Bien, alguna comunicación serie un poquitito más interesante. Y después ya pasamos a USB. Estamos bastante bien, chicos, con el programa y con los temas que estamos abarcando. Así que venimos bien de programa y lo que les pido a ustedes es que en tal caso aprovechen y se piensen si alguna clase la quieren orientar a algo particular, aprovechando que vamos a tener tiempo. Plantéenlo con tiempo, así la preparamos y la trabajamos. No hay ningún problema con eso. Bien. Marce, de mi lado yo ya estoy. No sé vos si querías comentar algo, aclarar algo. No, nada más de mi parte. Rodrigo, ¿puede quedarse unos minutitos cuando terminemos la clase, por favor? Sí, cómo no.